Dios les bendiga, hermanos, en esta bonita tarde. Sean todos bienvenidos a su programa Un mensaje para tu alma. Les damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar con ustedes en esta bonita tarde, de compartir este mensaje con ustedes. Ah, Nosotros somos de la Iglesia Primer Centro Cristiano del Rey y nuestros pastores son Arturo y Claudia Hernández, y estamos ubicados en el 14405 FM 973 en Manor, Texas. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con una bonita palabra de la Biblia. Especialmente a mí me ayuda mucho este versículo ah, en mis días, en mi día de trabajo, en la iglesia, en mi familia. Me ayuda mucho. El Proverbios va a ser en Proverbios y va a estar en Proverbios 2, del 1 al 6. Y la palabra dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares la inteligencia y la prudencia deres a tu voz, así como la plata buscares y descuñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y harás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento a la inteligencia. Hermanos, esta bonita palabra me, me ayuda mucho personalmente porque dice la palabra que si estuviéramos atentos a Él nos dará la sabiduría, nos iluminará, nos dará la inteligencia para tomar las decisiones mejores en cada día, en el trabajo, en la familia. Ah, a mí me ayuda bastante porque me ayuda a entender que Dios siempre será la respuesta, será la salida. Solamente lo que tenemos que hacer es buscar de Dios, saber que Dios está con nosotros, saber que Él está a nuestro lado, saber que en la batalla, en la prueba, en la lucha, Él estará siempre con sus manos extendidas. Lo único que tenemos que estar es saber que tenemos que buscarle, así como si buscáramos el tesoro. Imagínense si buscáramos la palabra de Dios como buscamos las riquezas del mundo. Seríamos aún más ricos en conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es la única que nos enseña a cómo caminar en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir también a Proverbios 3 del 3 al 5. Y la palabra dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es otro recordatorio que nos da que Dios es el único que nos da las respuestas a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de situación que estemos pasando en nuestras vidas. Siempre buscar primero, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Busquemos de Dios, busquemos la dirección de Dios, porque Él es el único que nos dará la respuesta. Amén. Y en Proverbios 27, disculpen, también durante esta semana, uno de unos hermanos envió un mensaje con un texto que tocó mucho mi corazón, tocó bastante mi corazón, y dice en 2 de Corintios 12 del 9 al 10: y me he dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra palabra, bonita palabra, que dice que en la debilidad busquemos de Dios, guiémonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí encontramos la respuesta, ahí está todas las respuestas, todo el buen camino para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y me daba mucha fuerza estos textos, porque me da a entender que no estoy solo en cada situación. Lo único que tengo que hacer es pedirle a Dios la dirección, porque aun cuando me siento débil,
Si me apoyo en el Señor Jesucristo, soy fuerte, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son unos pequeños versículos que a mí me ayudan personalmente en mi vida cuando estoy pasando algo, estoy ah, por una situación que yo sé que Dios está conmigo. Amén. Y vamos a dejar nuestro tiempo a nuestra hermana Verónica. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde le damos gracias por sintonizarnos una vez más. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el primer capítulo leemos acerca de Jesús, cómo Él exhortaba a los discípulos que no se perturbaran sus corazones, que estuvieran confiados. Lo que Jesús iba a pasar en ese momento no iba a ser fácil, iba a ser un proceso difícil, pero Él les decía a ellos que tuvieran fe, que creyeran en Él. Y podemos leer en Hebreos 11:1 acerca de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso era lo que Jesús les exhortaba y les decía en ese día. Crean, todo va a estar bien. De igual manera, como mencionaba el hermano David, cualquier situación que puedan estar pasando, nosotros les instamos a que tengan fe, a que crean en Dios, que Él hace lo imposible posible. Lo que para nosotros puede ser imposible, para Dios todo es posible. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en Romanos 10:17 leemos acerca de eso. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de igual manera, así como en los momentos difíciles, a veces lo que nosotros hacemos como seres humanos es acudir a las personas. Muchas veces escuchamos consejos que tal vez no son de edificación para nuestras vidas. Y en estos momentos es cuando tenemos que acudir a la presencia de Dios, leer su palabra, y eso nos va a dar la fortaleza y la salida que nosotros necesitamos en ese momento. A través del Nuevo Testamento miramos que Jesús menciona mucho el tener fe. A las personas que Él sanó o libertó o hizo algún milagro fue porque tuvieron fe, porque creyeron que Dios podía hacer la obra a través de Jesús. Y tenemos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ella, increíble la fe que esa mujer tuvo. Solamente dijo ella, con tocar el borde del manto, ella creía que ella iba a tener la sanidad que ella necesitaba, el milagro que ella necesitaba. Y Dios se glorificó con solo el manto que ella tocó, ni tocó a Jesús. Ella tuvo una gran fe que es un gran ejemplo para nosotros de seguir. Y miramos que Jesús siempre terminaba, o la mayoría de veces terminaba, cuando hacía un milagro, terminaba con tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y por eso es que estas personas obtuvieron el milagro, porque ellos creyeron en Jesús. Y en ciertos momentos Jesús aún les preguntaba, ¿dónde está tu fe? O les decía, hombres de poca fe. Y esto lo podemos leer en Mateos 8:26. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y esta cita es cuando están en la barca, Él y los discípulos, y se viene esa gran tempestad. Los vientos, las olas cubren en la barca. Entonces se atemorizaron y tuvieron miedo. Y fue cuando fueron y despertaron a Jesús.
y vino Jesús a reprender los vientos y a calmar la tempestad. De igual manera en nuestras vidas, tenemos que creer en Dios, acudir a Dios en esos momentos difíciles. No dudar en los momentos difíciles es cuando el enemigo aprovecha más a meter pensamientos negativos en nuestro ser, a ponernos a sentimientos que nos desaniman. Y es donde el enemigo a veces gana terreno. Y pienso que la manera de que podamos a tener una victoria o hacer la victoria más mejor o dirigirnos hacia la victoria es buscando la presencia de Dios y la palabra de Dios. Como seres humanos tenemos muchas creencias, tantas que a veces se nos olvida creer en la palabra de Dios. Creencias que a veces nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque las tenemos tan arraigadas a nosotros, las hemos acarreado o las hemos traído por generaciones. Nuestros abuelos nos las enseñaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y a veces nosotros nos encargamos de enseñárselas a nuestros hijos. Y esa cita que yo les comparto el día de hoy ha estado resonando mucho en mí. Meditaba y pensaba en estas creencias. Por ejemplo, a veces decimos, si nos levantamos de la cama con el pie izquierdo nos va a ir mal. Si miran a nuestro bebé de cierta manera les van a hacer ojo. Y yo me ponía a pensar y decía, si creemos tanto estas creencias, ¿por qué no creer la palabra de Dios? ¿Cómo se sentirá Dios viéndonos que creemos más estas tipo de cosas que su palabra, que es verdadera, que es fiel? Y esa es una inquietud que he tenido mucho en mí. Y yo me ponía a pensar y decía, si ponemos en una balanza estas creencias, si ponemos en una balanza lo que creemos de la palabra de Dios, ¿cuál pesaría más? Como cristianos y como hijos de Dios, tiene que pesar más la palabra de Dios. Y leemos en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra, y esto está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tener fe y creer en Dios nos ayuda a actuar, causa que actuemos, que nos acerquemos a Dios. Y nosotros sabemos que su oído está inclinado a la oración, a la necesidad que puedan tener, que podamos tener. Y eso nos ayuda a buscar más su presencia, el tener fe. Y Jesús les decía en la cita que leímos que los dejaría por un momento. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. De cierta manera Jesús les recordaba que Él los iba a dejar, pero Él va a regresar. Y esa es la esperanza y la fe y la confianza que nosotros tenemos, que Jesús va a regresar por su iglesia. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, a través de su palabra, todo lo que les enseñó era la guianza que Él les había dado, amén, para que ellos pudieran llegar a Cristo, para que nosotros podamos llegar a Cristo. Esa es la guianza que nosotros tenemos. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo martes a la misma hora, a las 6:30, un mensaje para tu alma. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga esta hermosa tarde que Dios ha creado también para nosotros. Somos aquí sus servidoras, hermana Irene, hermana Cintia. Estamos aquí en la iglesia Primer Centro Cristiano del Rey. Esta transmisión se llama Mensaje para su alma.
queremos bendecir su vida en esta tarde, que Dios lo guarde donde quiera que estén, que se puedan conectar con nosotros y de alguna manera podemos bendecir sus vidas a través del Señor Jesucristo. Voy a dejar a la hermana Cintia para que haga una oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, a los que están mirando esta transmisión y los que la van a mirar más adelante, que sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a empezar este pequeño tiempo, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con una oración. Gracias Señor Jesús por este tiempo, Padre bendito que nos has permitido, Señor, tomar este momento, Señor. Mira, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a esas personas, Señor, que llegue a esos corazones quebrantados, Señor. Que sea tu palabra, Señor, abriendo, tocando, Señor, ese corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios, y seas tú, Señor, seas tú hablando, Señor, a través de nuestros labios, Padre Todopoderoso. Nosotros solamente somos un instrumento, Señor, que tú vas a usar, Señor, que tú estás usando, Señor. Gracias te damos por esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, vamos a leer vamos a leer primero para empezar Primera de Juan 5, 10 al 11. Voy a empezar con unos versículos, voy a dar un poco de testimonio de cómo el Señor ha cambiado mi vida, porque es el propósito de estos mensajes, ¿verdad? Que en algún momento alguien escuche y vea cómo el Señor transforma las vidas de nosotros también como cristianos. No es fácil después que nos convertimos al Señor y dejamos la vieja vida atrás y Dios nos cambia radicalmente. Entonces vamos a leer para empezar 1 de Juan 5, 10 y 11, que dice el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Amén. Amén. Qué bendición más linda, ¿verdad? Que dice claramente que cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos cambiar, porque nosotros podemos aceptarlo como nuestro Salvador, es el primer paso, ¿verdad? Y entonces ya cuando nosotros leemos su palabra y nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, dejamos todas esas cosas viejas que el Señor no le agrada, porque claramente en su palabra dice cómo nosotros podemos cambiar nuestras vidas. Y eso es lo que yo quería platicar con ustedes un poco en esta noche o en esta tarde, cómo el Señor ha cambiado mi vida, porque una de las cosas que yo estaba pensando los otros días era cómo robaba yo bastante. Yo robaba mucho, me gustaba, y a la vez también mandaba a mi esposo a hacerlo. Y entonces ya cuando vine a la familia del Señor, aunque sea algo pequeño, o sea, no puede robar ni algo pequeño. Es como la gente que dice, ¿verdad? Que una mentira pequeña no es nada. Pero, o sea, todo... Mentira es mentira. Ajá, o sea, eso no es delante de Dios. Dios no te va a decir, eso fue pequeñito, yo te lo paso. No. O sea, por eso dice bien claro en la Biblia que no se puede hacer para que uno no lo haga. Eso no va a haber excusa delante del Señor. Y entonces, pues, ya cuando yo vine a los caminos del Señor, y después también mi esposo, él traía algo pequeño y después él me decía, pero no es nada, es algo pequeño y no va a ser nada, pero la diferencia es que ya nuestro viejo ser ya cambió, ¿verdad? Amén, Nosotros, y entonces eso es lo que dice aquí en la palabra y eso es lo que yo le quería testificar, como antes yo siempre tenía coraje también de todo me da coraje. Hoy le estaba contando a mi amiga Cintia de que hemos pasado un día bien estresante, que nos desconectaron el gas y hemos tenido que esperar todo el día por la persona del gas y ese estrés de que viene, de que no viene. Y yo le digo, si yo hubiera sido otra persona que no le servía al Señor, le hubiera dicho un montón de cosas. Sí.
Pero esa es la diferencia de que hace una persona que le sirve al Señor, de que uno no se comporta de la misma forma. Amén. Y entonces, para no tener todo el tiempo y dejar aquí que mi amiga Cintia también hable, voy a leer también rapidito en 1 de Pedro 3:18, que dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos. O sea que Jesús cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Murió por todos. Eran los justos o injustos, por todos por igual, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Pero todos sabemos que al tercer día Jesús regresó a la vida, porque ese era el propósito, los planes de Dios Padre que tenía que pasar. Aunque Jesús hijo no, quizás no fuera, hizo esa vida trago amargo que pasó en esos momentos, pero si no hubiera sido por eso, dice claramente que Él murió por nosotros, para que nosotros hoy en día seamos diferentes, podamos dar buen testimonio de lo que somos. Amén. Y voy a dejar un momento a mi hermana Cintia para que no sea como que, soy yo, y ya entonces si ella quiere toma un poco la palabra y así. Vamos a ver. Amén. ¿Y de dónde nos sacó Dios, verdad? Leías ahorita 1 de Juan 5 del 10 al 11, pero también Juan nos dice en 1 de Juan 1:9, lo que comentabas tú hace rato, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, no importa lo que tú hayas hecho en tu pasado, ¿verdad? No importa de dónde Dios te haya sacado, si hiciste drogas, si hiciste esto, si mataste, si el otro, pero si nosotros venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, lo dice Juan, ¿verdad? Él es fiel y justo. Él va a ser justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de ciertos pecados, no dice de lo que hiciste, de este pecado sí, de este no, dice de toda Amén, maldad, así es, de gloria a todo Dios. lo que estuvimos en el mundo, ¿verdad? Y sabemos todo. que cuando Dios te saca de ese pozo es para transformarte, para transformar tu vida. Y Dios es un Dios misericordioso y muchas veces nosotros fallamos humanamente y volvemos a caer y volvemos a caer, pero más sin embargo Dios ahí está con nosotros, Siempre está ¿verdad? con nosotros. Extendiendo sus manos. Amén, gloria Y a si Dios. así fuéramos nosotros como Dios, que Él constantemente nos perdona, ¿verdad? Si así fuéramos, pero a veces caemos en la tentación, caemos en el enojo, caemos en la ira y nos peleamos con nuestra hermana, nos peleamos con nuestra madre, con cualquier persona, ¿verdad? Y a veces por cualquier cosita, y a veces nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y Dios siendo Dios, o sea, siendo Dios el creador del cielo, de la tierra, cómo Él tiene esa misericordia para Amén, con así nosotros, es, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces vamos a leer un poco más en Isaías 41:10. Es un versículo solamente que tengo ahí que dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso es Isaías 41:10. O sea, y qué mejor cosa que saber que el Señor no nos abandona en ningún momento. Él siempre está con nosotros, cualquier problema que tengamos. Y como le estaba comentando anterior, eso mismo es lo que nos aguanta de tener esos corajes como tan fuertes como teníamos antes, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y Él es el que nos redarguye cuando nosotros vamos a hacer algo. Nosotros podemos detenernos de hacer algo que no debemos hacer. Y así como también yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Que si uno escucha esa vocecita, uno se libra de muchos dolores de cabeza. Pero a veces escogemos no escucharlo, entonces ya cuando el Espíritu Santo dice, entonces ¿para qué? Mejor me voy a otra persona que sí va a obedecer mi palabra. Claro, porque Dios es un Dios caballeroso. O sea, Amén. Él no nos va a obligar a nada. Claro que Él va a querer siempre que no caigamos y no tropecemos y no caigamos de donde Él nos sacó, ¿verdad? Amén, gloria Él a nos Dios. da como esa libertad de nosotros acercarnos a Él, porque Dios es un Dios caballeroso, ¿verdad? Que Él solamente está así con sus brazos abiertos para recibirnos. Él no nos va a obligar a nada. Amén, así es.
Y entonces dice que pues Él nos va a fortalecer todo el tiempo. El Señor nos acompaña, nos fortalece, nos ayuda. Su mano derecha nos sostiene firmemente y Él es el que nos da la victoria. A veces cuando nosotros pensamos de que no podemos lograr algo, lo único que tenemos que hacer es orar, esperar en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. Él Y hará en su creerle, momento, claro, sí, creerle claro. en su momento, no el de nosotros, ¿verdad? Amén. Pero no nada más decir, bueno, estoy en una situación difícil, voy a buscar a Dios. No, así no funcionan las cosas, hermanos. O sea, es estar constante, ¿verdad? No hay que ser convenencieros. No hay que ser solamente cuando me va mal, me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, a ponerme a leer la Biblia. Porque a mí en lo personal, y lo digo con toda la vergüenza, lo he vivido. O sea, ahorita gracias a Dios no, Dios ha trabajado en esa área conmigo, ¿verdad? Pero anteriormente yo ya lo estaba haciendo como rutina. Me iba mal y decía, wow, voy a orar, me voy a poner en ayuno, me voy a poner en oración, voy a ir a la iglesia. Y no Sí, esto debe es un ser vivir así. constante. Exacto, es Eso de a es nuestra diario. vida, ser cristiano es todos los días. Claro, claro que vamos a tener pruebas, luchas. No sé si ustedes han escuchado muchas veces personas que han dicho, ¿verdad? Es mejor la vida fuera del cristianismo, porque en el cristianismo siempre te pasan pruebas, siempre te pasa esto, porque un cristiano siempre está en problemas, pero no es que estemos en problemas, son procesos que Dios nos pone a nuestras vidas para así Él subirnos a un nivel mayor al que Él quiere que nosotros estemos, para así poder Amén, nosotros gloria a Dios. alcanzar, ¿verdad?, esa victoria. Ya, y así es. Yo personalmente pienso que uno vive más feliz cuando ya uno tiene a Dios en su corazón. Y por ejemplo, yo cuando paso mucho estrés, yo me acuerdo de que Él siempre está conmigo. Solamente leo su palabra y cada día es un vivir constante. Así también le enseño yo a mis hijos de que esa es nuestra vida. A veces pienso como que les digo, bueno, discúlpenme si sueno muy espiritual, pero esa es mi vida, yo no puedo hacer otra cosa. Hay que vivir la vida como dice la palabra del Señor. Amén. Y nosotros lo que queremos darle mensajes para su alma en esta noche, para que vean cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, cómo somos diferentes. Amén. Mira, vamos a leer Primera de Pedro 1 del 3, 1:3. Primera de Pedro 3 del 8 en adelante. Le voy a dar lectura yo y a continuación se queda la hermana Irene, ¿verdad? Dice, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen con engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí Pedro nos habla, ¿verdad? Son cualidades lo que nos mencionan yo lo vi así, ¿verdad? Como cualidades que dice, número 1, estar en un mismo sentir. Unos a los otros, ¿verdad? Está en un mismo sentir. Ser compasivos. Hay que tener compasión por nuestro prójimo, hermanos. Ser misericordiosos. Ser amigables. Amándonos fraternalmente. Estas son cualidades y yo creo que estas cualidades Dios nos las ha mandado para que nosotros como hijos de Dios las podamos cumplir, y a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? El simple hecho, ser compasivos, a veces no nos compadecemos de la gente, o sea, pasamos desapercibido, estar en un mismo sentir, ¿verdad? A veces no nos duele y eso tendría que conocer el dolor ajeno, el dolor que si tu hermano está sufriendo, unirnos, ¿verdad? Ese sufrimiento, Sí. nosotros como hijos de Dios. Sí, así dice la palabra. Alegraos con lo que se alegran y
tristes con los que sean tristes. Amén. Nosotros estamos ahí para nuestros hermanos, esa es la diferencia, somos unidos. O sea, cuando ya te entregas tu vida al Señor, no estás solo, porque tienes también tus hermanos, tu familia en Cristo, todos te vamos a ayudar. Entonces no lo pienses mucho, entrega tu vida al Señor, porque mientras más lo piensas se hace tarde y dice que la venida del Señor se acerca. Amén, aleluya. So, bueno, le damos gracias por escucharnos en esta noche. Esperamos que sea bendición para su vida y que Dios los guarde, los proteja en esta noche y mediten lo que le hemos hablado y no esperen mucho tiempo porque si no luego se va a hacer tarde. Dios los bendiga, los queremos. La hermana Cintia, la madre Irene, aquí con mensaje para su alma. Dios le bendiga Amén, Dios en el les primer bendiga. centro cristiano del Rey. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús.